Bueno, muchachos, en primer lugar, pues en nombre de Uniremington, muy buenas noches, darles un saludo muy especial. Gracias por estar esta noche de hoy lunes tan cumpliditos, tan juiciosos. Contarles que les fue muy bien en el examen, quedé muy contento, muy satisfecho, aunque un poquito de pronto preocupado porque por ahí los puse a ver un video que se llamaba Dinero, Codicia, Dinero, Felicidad y resultado codicia, y solamente como 4 estudiantes me mandaron esa reflexión. Y esa reflexión yo la necesitaba para esa primera nota, porque ustedes saben que las sustentaciones las dejé para el segundo, con el parcial del segundo. ¿Qué más les cuento? Muy contento, pues, vuelvo y les digo, por el resultado del primer examen. A todos les fue excelentemente bien. Y les agradezco pues ese compromiso de estar todos los lunes aquí cumplidamente. Lo otro que quería comentarles, el próximo lunes es día de fiesta, entonces no se preocupen que nuestro encuentro tutorial, ese encuentro tutorial del próximo lunes lo recuperaremos en los 3 siguientes encuentros tutoriales. Hoy llegamos a nuestro 5º encuentro tutorial, dentro de 8 días sería el 6º, entonces vamos a tener un 7º, un 8º, y voy a pedir para que en el 9º tengamos un examen final. Ahí llegó Jorge Tabarquino. Jorge, buenas noches, bienvenido. Entonces, yo creo que no voy a tener ningún inconveniente. No sé ustedes qué me dirán, si están de acuerdo, si alguno tiene problemas por lo que estoy comentando. Yo creo que no. Entonces, ¿alguno quiere hacer alguna objeción o quiere hacer alguna pregunta o alguna sugerencia? Porque el próximo lunes tenemos tutoría, pero entonces vuelvo y les digo. Don Carlos, me perdí. ¿Cómo así? O sea, listo, el lunes es festivo, pero entonces, ¿cuál es la propuesta? No, la propuesta es que en los otros 2 encuentros tutoriales los Sí. hacemos normales. Y en el último, que era el examen, lo recuperamos y hacemos el examen despuesito. Vemos a ver si lo hacemos al otro día o lo Profe, no hacemos, entiendo. o ese mismo día en el último encuentro tutorial hacemos la clase y al final hacemos el examen. Sí. ¿No Puede es mejor ser, para que, así? sí, es mejor Profe, así. ¿por qué no Señora, alargamos, pues no sé, mi opinión, alargamos las 2 clases que nos faltan para recuperar ese lunes? O a también no ser, puede porque no ser. sé si cuando terminemos empatamos de una con las siguientes clases y de pronto ahí se nos troca con el otro bloque. También puede Angelita, ser. está bien, Angelita. Lo que pasa es que en el último encuentro tutorial solamente nos veíamos para el examen final. Entonces Ah, ese ok. día nos vamos a encontrar para ver parte de la tutoría de lo que queda al final, que es muy sencillo, y ese mismo día hacemos el examen final, como dice Sofía, no hay ningún problema. Porque Sí, profe, el último encuentro tutorial es para hacer el examen final, pero entonces ese día vamos a tener la clase, vamos a recuperar de pronto lo que nos faltaba y ya el examen final, pero eso que nos falta pues no tiene ninguna, como así, pues sí tiene importancia, pero como una incidencia importante en el examen final, no se preocupen, listo. bueno, profe, lo decías porque como nos toca recuperar, digamos que tú dices que al siguiente día y al siguiente día de pronto tenemos todavía clase Sí, de nuevas clases del bloque sí, o o de algo. pronto alguna cosa, entonces sí es mejor que no. Aunque el último encuentro tutorial, ustedes los martes tienen clase todos, ¿o no? Profe, yo sí. Yo Vio. también. Yo estudio Yo con también, Valeria. en este No, momento entonces tengo no clase podemos, normal. dejémoslo para ese lunes, entonces no podemos, dejémoslo para ese lunes. Listo, muchachos. Profe, venga, y qué pena lo del video. Yo fui una de las la verdad no lo vi. Ahí, ¿cómo hacemos entonces para recuperar esa nota? Pues, Profe, yo le iba a hablar miren, de eso. vea, Valentina y Ángela, les voy a contar una cosa. Yo no he pasado notas porque entiendo que muchos están muy ocupados. Les propongo, no he pasado notas y no lo había pasado por ser un grupo tan especial y tan comprometido. Ya los que me mandaron, ya les califiqué sobre 5. Entonces traten de mandármelo esta semana, o sea, de aquí a ojalá el miércoles, para yo poder
porque si no, eso les baja mucho la nota. Entonces yo no quiero que baje tanto la nota, porque Profe, de yo se lo verdad, mando ahora. bueno, entonces me lo mandan ahora, es la Sino que eso era lo que reflexión yo le iba a sobre, preguntar. sí, Es que yo me perdí. Cuando usted habló de ese video, yo fui una de las primeras que le dije pues de qué se trataba. Y sí, lo que yo le claro. entendí fue que lo íbamos a socializar en la clase, porque pues en No, la era plataforma yo que lo miré y no vi. mandaran la reflexión, siempre deben de mandar la reflexión porque a mi coordinación académica me pide evidencia de los trabajos que hacen, de los videos que hacen y todo, por cierto. Pero usted ha Pero puesto varios. sí, pero, Solamente de ese la no, pero reflexión o de los otros también. solamente de ese, porque del otro que era chiquitico de geopolítica, no, solamente de ese que vimos el marco También cualitativo de había todo. uno que era, pues, que cómo digamos ir innovando y cambiando a través del tiempo, que porque antes Sí, eran los mensajes por correo. Es de sí, ese sí, no. sí, Es que pero no, usted. nada más de ese, nada más de ese. Ah, vale, ahora le envío. Yo lo Bueno, había Profe, y escrito se en lo el enviamos al cuaderno. correo. sí, me lo envían a mi correo carlos@fune.org. Gerson me Ay, hacía una disculpa, pregunta, bueno, pero yo me enredé. tranquilos, tranquilos. Y Gerson ahora, antes de comenzar clase, me hacía un comentario de que si hoy habían sustentaciones, fue que nos adelantamos un poquito, porque dentro de lo que había colocado en la plataforma, hoy tocaban las sustentaciones de las organizaciones que hacen control geopolítico. Pero como ahora 8 días salimos de ellas, entonces ganamos tiempo. Entonces yo por eso estoy un poquito relajado con lo del temario, porque vamos muy bien con el temario. Hoy vamos a ver, hace 8 días yo ya les había tocado ese nuevo orden internacional, siglo XIX, siglo XX. Entonces, hoy vamos a continuar con el mismo tema, que es esa lucha política de las grandes potencias, el nuevo orden internacional, esas grandes potencias, lo que es Estados Unidos, la Unión Soviética y China, por hacer esa participación y hacer ese protagonismo en el mundo de hoy. Entonces voy a continuar, yo creo que puedo continuar. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta antes de iniciar? Bueno, entonces listo, me fui. Me fui entonces para el tema de hoy. Entonces, voy a presentarlo. Entonces, ahí lo estoy compartiendo. Este es el nuevo orden internacional del siglo XX. Me confirman cuando lo estén viendo. Listo, Yo don sé todo. Carlos. Bueno, ahora 8 días de pronto lo vimos, pero lo vimos pues por lo que íbamos a hacer el examen, muy a la carrerita. Hoy quiero como volverlo a tener en cuenta porque es muy importante que lo sepamos. Entonces, el estudio de todos los aspectos geopolíticos que determinaron ese orden, ese nuevo orden internacional en el siglo XX, se han centrado en 2 guerras mundiales y en ese famoso hecho que se llamó la Guerra Fría. Los comportamientos de cada una de las naciones que participaron en esos enfrentamientos está explicado por alguna de las teorías geopolíticas que cada uno de los grupos expuso, y su aplicación les permitió el incremento tanto de su poder político como militar. Entonces, miren lo bueno de la geopolítica. Lo bueno de la geopolítica es que muchas naciones inicialmente lo fundamentaron para hacer leyes y de pronto normalizar y volver un mundo único, pero resulta que terminó también como un gran aporte para la parte militar. Entonces, así durante las guerras mundiales, el orden internacional fue multipolar, o sea, habían muchos participantes, muchos países dentro de la polarización de lo que era el mundo geopolítico. Al existir varias potencias, muchas potencias, estaba en ese momento la Unión Soviética, estaba China, Alemania, Francia, Estados Unidos, Austria. Entonces, así, durante las guerras mundiales, el orden internacional, entonces, así fue multipolar. Sin embargo, durante la Guerra Fría, el mundo se configuró bipolar. ¿Por qué? Porque fueron dos naciones, solamente Estados Unidos y Rusia. Y cuando se terminó la Guerra Fría, entonces se estructuró como unipolar. El único amo y señor del mundo empezó a verse sobre el papel, era Estados Unidos. Ustedes se dieron cuenta, yo les había comentado lo del Golfo Pérsico, cómo Estados Unidos intervino en la guerra de Afganistán,
se dieron cuenta cómo Estados Unidos ha intervenido en casi todos esos hechos políticos de Medio Oriente, sin que nadie, como dice, le colocara el taquiquieto. Pero eso que originó dentro del poder americano, un desgaste, que obligó a cada uno de los presidentes de su momento en retirar las tropas. A pesar de eso, pues Estados Unidos de pronto no perdió esa figuración a nivel mundial, pero sí económicamente se vio muy golpeado. Para analizar los hechos del siglo XX se debe partir del orden internacional del siglo XIX, claro, para darle una continuidad. Este último se caracterizó ¿por qué? Por el poder preponderante que tenía la Gran Bretaña. Ustedes se dieron cuenta que antes de la independencia de los Estados Unidos, la Gran Bretaña fue la que estuvo presente allí en donde hoy es territorio americano. Ellos lograron independizarse de los británicos. Entonces, país que a través de su fuerza naval alcanzó a dominar múltiples territorios del mundo, prácticamente en cada continente. Así, este país logró colonizar territorios como el sudafricano, las Islas Malvinas al sur de Argentina, Australia y varias naciones del Caribe. Ustedes se dieron cuenta que hace ya como unos 10 años Hong Kong era lo último que quedaba y dejó de ser de los británicos y lo tuvieron que devolver. O devolver no, porque hoy Hong Kong funciona como adyacente a la China, pero funciona como una nación independiente. Es precisamente en Gran Bretaña donde a mediados del siglo XVIII se empieza a desarrollar la revolución industrial. Todos saben ese tema, proceso que se basó en la invención de la máquina a vapor y el consecuente reemplazo de la mano de obra en la industria europea. Entonces apareció todo lo que fue todo un proceso organizacional en lo que se llamó la producción industrial. El aumento de la producción industrial entonces incrementó los requerimientos de los recursos naturales. A mayor producción, mayor materia prima era necesaria. Asimismo, entre más sea lo que se produce, las economías requieren mayor cantidad de consumidores. Entonces el mundo empezó a cambiar. El mundo geopolítico empezó a tener una visión completamente nueva. Los grandes, si se puede decir así, gobernantes, y en especial las potencias europeas, que eran las que eran políticamente más poderosas, empezaron a ver que había que buscar recursos naturales alrededor del mundo. Y entonces vamos a leer lo que nos dice el texto. Las potencias europeas, aunque poderosas políticamente en términos de recursos naturales, su riqueza era muy poca. En consecuencia, la materia prima debía ser explotada en otros continentes. Tanto la materia prima como los consumidores que demandaban los europeos podía ser encontrada en el continente africano, región altamente rica en ambos aspectos. Antes de las grandes potencias colocarles los ojos a América Latina, ustedes se dieron cuenta que primero fue África durante muchos años. Los ingleses, los mismos alemanes, los mismos americanos hicieron presencia en el continente africano. Países como Gran Bretaña, Alemania, Francia y España colonizaron el continente africano al mayor control territorial, mayores recursos naturales a los cuales acceder y un mayor crecimiento económico. Entonces, ¿qué nos indica esto, muchachos? Nos indica, a grosso modo, que el interés del mundo se convirtió, sabiendo que había pasado lo de la primera revolución industrial, de que el verdadero poder del mundo se ejercía sobre aquellos lugares donde hubiesen unos buenos recursos naturales, el carbón, los diamantes, el oro, el petróleo, el níquel, el ferroníquel, el coltán, lo que está pasando en el mundo de hoy. En términos geopolíticos, la revolución industrial se analiza como el proceso que llevó a las potencias europeas a controlar todo el territorio africano, específicamente por sus riquezas naturales y su población. Este es un ejemplo de cómo un gobierno toma decisiones políticas en base a las características de la geografía de una región en particular. Entonces, la revolución industrial es una de las razones subyacentes a esa Primera Guerra Mundial. Vamos a ver entonces qué pasó en la Primera Guerra Mundial.
no vamos a analizar mucho, sino que es el resumen que trae el texto es muy pequeño. Conocida en su momento como la Gran Guerra, por haber sido el enfrentamiento bélico más grande hasta las primeras décadas del siglo XX, aunque inicialmente se esperaba un conflicto de tan solo unas semanas, los enfrentamientos se desarrollaron durante 4 años, imaginen muchachos, 1914 a 1918. Esto debido a que a la rápida propagación de las batallas y al rápido desarrollo de la tecnología militar, que facilitó la invención de un nuevo armamento y la generación de mayores pérdidas humanas y materiales. Como razones del enfrentamiento se pueden identificar las siguientes. Primero, la competencia por el control territorial en África. Los requerimientos de la revolución industrial entonces llevaron a las potencias a pelear por el control de los recursos africanos, los recursos naturales. Los conflictos territoriales entre Alemania y Francia, ambas naciones luchaban desde un comienzo por el control territorial de Asia, de Alsacia, que era todo el territorio, y Lorena, por lo cual ya habían entrado en guerra varias veces, o sea, era parte de Asia y parte del territorio africano. El conflicto europeo por el control de la zona de los Balcanes. Dicha zona contaba con importantes recursos naturales, especialmente lo que yo les contaba ahora, el petróleo. El petróleo se convirtió desde el siglo pasado en ese elemento fundamental dentro de las grandes potencias del mundo para ganar espacio geopolítico. Miren lo que nos pasa a nosotros en Colombia. Colombia hoy por hoy, la mayoría, yo casi que puedo decir que el 90% de los pozos petrolíferos en Colombia, a pesar de que hace presencia Ecopetrol como la empresa representativa de Colombia, toda es explotada por empresas norteamericanas. Así el ambiente político de Europa durante los primeros años del siglo XX se caracterizaron por ser de tipo conflictivo, pero enfrentamientos que no se traducían necesariamente en el uso de la fuerza. El detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y quien en 1914 realizó una visita diplomática en territorio serbio, donde encontró la muerte. Ante la negativa de Serbia de investigar la muerte del archiduque, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra, asunto al cual se une Alemania y quien aprovecha para tocar a Francia. Las acciones alemanas llevan a que Inglaterra, Francia y Rusia le declaren también la guerra. Así, una declaración de guerra conllevó a lo siguiente, y sin tener tiempo de analizar la situación, toda Europa se encontraba en guerra. Inicialmente el conflicto fue solamente en territorio europeo y en colonias que controlaban las potencias de dicho continente. Los enfrentamientos permitieron desarrollar nuevas formas de llevar a cabo la guerra de trinchera, el uso de armas químicas y biológicas, la ametralladora, los tanques. Allí fue cuando por primera vez apareció el uso de la ametralladora, los tanques y todo eso. Cuando eso eran elementos que tenían las naciones para salvaguardar su soberanía, fueron utilizadas primera vez como armamento bélico para enfrentarse a otras regiones. El conflicto adquirió la categoría de mundial en 1917, cuando Estados Unidos entró al enfrentamiento al declarar la guerra a Alemania, luego de que ésta atacara uno de sus buques con armas que tenía con destino a Europa. Estados Unidos siempre ha movido su fuerza naval a lo largo y ancho del mundo. Y siempre, casi siempre, cuando han ocurrido un ataque a cualquiera de sus flotillas, ya sea de aviones o en este caso a la fuerza naval, Estados Unidos lo ha utilizado como, si se puede decir así, como una forma de decir que han atacado al país y el involucrarse en este tipo de conflicto. En el mismo año de 1917, Rusia se vio obligada a firmar la paz con Alemania, pues las revoluciones políticas y sociales que vivía a nivel interno le impedían continuar con la guerra. Rusia al comienzo, ¿se acuerdan que el nombre de Rusia era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS? Eso hasta hace unas 2 décadas ellos lograron sostener, pero el inconformismo del famoso llamado socialismo se vino al suelo. Y entonces muchas repúblicas que estaban de pronto, Checoslovaquia, la República Checa hoy es uno, Eslovaquia es otra, Yugoslavia, lograron como romper un poquito todas esas
ese control que tenía la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y prácticamente entonces todo se vino al lastre. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Rusia se vio obligada a firmar ese acuerdo de paz porque internamente tenía muchas dificultades para continuar con el conflicto internacional. Cabe mencionar que la salida entonces de Rusia se produjo en días antes de la Revolución Rusa, hecho que hacia los primeros años de la década de 1990 produce el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, país con un modelo económico comunista y que más tarde tendrá un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. El ingreso de Estados Unidos a ese enfrentamiento determinó el final de este. Entonces, la posición neutral que el país tomó durante los primeros años de guerra le permitieron fortalecerse económica y políticamente. En consecuencia, al participar en los enfrentamientos, siempre Estados Unidos tenía una mayor ventaja. En consecuencia, la guerra terminó en 1918 con la completa rendición de Alemania. Sin embargo, las potencias vencedoras debían imponer su voluntad sobre la nación vencida, acto que se materializó con el famoso Tratado de Versalles. ¿Qué es el Tratado de Versalles? Donde obligan a Alemania a pagar todos los daños de la guerra, a indemnizar a todas las naciones que participaron en esa Primera Guerra Mundial. Ahí viene el Tratado de Versalles, es la presentación de los Estados Unidos como una potencia a nivel internacional. El documento fue creado por las potencias, ahí dice proteínas vencedoras, es por las potencias vencedoras, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y su objetivo fue determinar los términos de la rendición alemana. El tratado definió a Alemania como la única responsable de la guerra y por eso le tocó pagar los errores de la guerra. Y al ser Alemania la gran perdedora, se le impuso renunciar a sus capacidades militares, a entregar sus colonias y a indemnizar a los países vencedores por los estragos de los enfrentamientos. Se pueden identificar como elementos geopolíticos de la Primera Guerra Mundial los conflictos territoriales tanto previos como durante el enfrentamiento, que fueron a razón del control de los recursos naturales. No fue otra cosa. Hay el que diga que fue por... No, solamente era la importancia de los recursos naturales. Un mayor control de estos elementos asegura una economía más fuerte y próspera. Claro, es que el que tenga el control de los recursos naturales, tenga un buen depósito, un buen inventario de recursos naturales, es una economía muy fuerte, muy próspera y le asegura estabilidad financiera para la adquisición de lo que hoy en día se conoce como el fundamento del mundo geopolítico, su armamento. Se genera un rediseño territorial en Europa. Los grandes imperios desaparecen y nacen nuevos estados, especialmente en Medio Oriente, donde el imperio otomano es dividido de forma aleatoria para ayudar a países como Siria, Irak, Irán. Toda esa zona de Irán, Irak, Siria, son nuevos, eso era lo que se conocía como el Imperio Otomano. A la terminación del enfrentamiento, el orden internacional se reconfigura. Inglaterra deja de ser la principal potencia mundial, o sea, ya ese protagonismo que tuvo Inglaterra en el siglo XVIII desaparece. Y de hecho, la misma guerra termina reduciendo su poder y es Estados Unidos el país que se perfila como el gran reemplazo. La estrategia estadounidense de mantenerse neutral durante los primeros años del enfrentamiento es lo que permite salir fortalecido de ese mismo enfrentamiento. El Tratado entonces de Versalles es la primera acción de Estados Unidos como potencia. El documento, más que definir unas condiciones de terminación de guerra, impuso la voluntad de unos poderosos sobre una nación destrozada por la guerra. Las condiciones establecidas por el tratado son causa directa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque aparece dentro del papel figurativo de la historia alemana Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler sigue diciendo que Alemania es la gran potencia del mundo y que la raza aria, o sea, la raza blanca, tiene que estar por encima de todo. Por comprender mejor entonces la Primera Guerra Mundial y los sucesos alrededor de esta, puede consultarse, pues aquí hay un video, pero no lo vamos a ver. Y terminamos esa Primera Guerra Mundial. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta en relación a esa Primera Guerra Mundial o puedo continuar para entrar a lo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta?
Profe, por ejemplo, lo de los químicos, cuando se usaban, lo de los químicos, ¿vino a ser en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, ahí el texto habla de la primera, porque dicen que Alemania, Rusia, ya los estaba desarrollando. Pero entonces Rusia, como tenía ese conflicto interno tan grave de las repúblicas socialistas soviéticas, entonces ellos no tuvieron la oportunidad de darlo a conocer. Pero ya Alemania, por ejemplo, había desarrollado armamento, los tanques de guerra. Miren que, por ejemplo, hay una cosa muy bonita y curiosa de Colombia. Imaginen que nosotros tenemos 2 submarinos nucleares, que son los que vigilan nuestras costas. Y los 2 son submarinos de la Segunda Guerra Mundial que le fueron cambiados a Alemania, el ARC Tayrona y el ARC, creo que, ¿cómo se llama el otro? El Tayrona y creo que el Providencia. Son 2 submarinos que nosotros le cambiamos a Alemania por café. Imaginen ustedes. Entonces, pero Gerson, sí, en ese tiempo todavía no habían desarrollado esas armas químicas que ahora en el mundo de hoy, en pleno siglo XXI, ustedes se dieron cuenta que el año pasado Rusia le regaló a Siria, ir Siria para tratar de frenar un poquito el conflicto interno. Hoy está cumpliendo 10 años ese conflicto en Siria y se dieron cuenta que este presidente hizo explotar una de esas bombas en una pequeña ciudad donde vimos las imágenes de dantescas familias muertas por un ataque químico. Entonces es una cosa muy lamentable, pero eso hace parte de ese poder geopolítico. ¿Cómo, Gerson? Eso es bravo porque yo me acuerdo que cuando salió eso, yo de redes sociales solamente me gusta Twitter. Y sí, claro, en Twitter ponen esas imágenes tan gráficas. Esos videos de cómo esos niños convulsionaban con ese químico en el aire, eso es impresionante. Sí, impresionante. Y por eso hoy se presenta un proceso geopolítico en el mundo, no solamente la migración venezolana, sino la migración siria hacia el centro de Europa, que es lo que en estos días ha sido un tema debatido alrededor del mundo y en medio de la pandemia, los sirios tratando, hoy vieron las imágenes en Caracol, los sirios salieron a la calle a protestar nuevamente y resulta que el presidente de Siria está amarrado al poder. Es un hecho geopolítico a nivel internacional. Sí, eso estaba viendo yo ahorita en las noticias. Yo veo un canal internacional y también se estaban cumpliendo 20 años de una guerra que ha venido desarrollando los países de la Unión como Siria, Palestina, o sea, todos los países que están allá, que siempre han estado en guerra. Yo estaba viendo esas noticias ahorita. Tatiana y Gerson, los felicito, y yo sé que el grupo, eso es lo maravilloso de este grupo, que yo veo que geopolíticamente están no al margen, sino en contacto con las noticias internacionales. Ustedes como futuros administradores en negocios internacionales tienen que estar al tanto de toda la política internacional, porque uno no sabe cuándo, mañana, tarde o temprano, uno de pronto resulte uno trabajando con una empresa multinacional, con el mismo Estado, con alguna cosa. Y miren ustedes, qué bueno que hacen participación de estos temas y que efectivamente ustedes pueden al resto del grupo confirmarle que lo que yo estoy diciendo acá, efectivamente ustedes también lo están viendo. Entonces eso me llena, por eso el grupo es tan bueno y me gusta tanto compartir porque el grupo es un grupo que es muy expectante, eso que Sofía no ha hablado todavía, que es una, y Fabián, que es otro que también le gusta tanto, y Daniela y Valentina, es que ha sido maravilloso este proceso porque ustedes viven como muy al tanto de lo que ocurre en esa realidad internacional que es tan importante para todo el mundo. Profe, entonces, y hablando señora, un poco como de eso, pues yo encontré una noticia que, o sea, que yo creo que es uno de los países más importantes ahorita, Corea del Norte. Estados Unidos ha estado buscando intermediación con Corea del Norte, pero no ha recibido como ninguna influencia del presidente de Corea, que es sí, uno lo de que los... pasa es que el presidente Boy-Jun es un presidente que llegó al poder por herencia. Su papá era allá es también una dictadura.
Y el presidente, Corea del Sur tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, pero Corea del Norte se ha convertido en la piedrita en el zapato en esa zona del Oriente, porque Corea del Sur hace pruebas nucleares y está haciendo pruebas armamentistas, y de pronto a Estados Unidos le gusta controlar el mundo bélico. Y claro, porque ¿quiénes son los más interesados de que en el mundo haya paz? Los mismos Estados Unidos y las naciones que de pronto hacen partícipes de la OTAN. Mire que lo importante que fue las sustentaciones para que sepan de qué estoy hablando. Entonces, pero Corea del Sur, Corea del Norte no ha querido entrar, no ha querido hacer ningún convenio ni con Estados Unidos, y ellos realizan pruebas de manera independiente y son muy llevados de su parecer. Entonces se han convertido en un peligro para la seguridad del mundo. Sí, Tatiana, eso que tú estás diciendo, entonces es serio, es cierto. ¿Quieres decir algo más, Tatiana? No, profe, eso como que había notado mucho eso, que en lo que usted estaba haciendo énfasis ahorita, lo que decía de la Primera Guerra Mundial, o sea, todo se da por política, por poder, por poder, tener el es control, más. el poder del mundo. Entonces, como que ahorita está lo mismo, Estados Unidos está queriendo imponer un poder a Corea del Sur que no ha logrado, entonces se cortan las relaciones, no hay una estabilidad que ellos digan, entramos a negociar esto. Entonces siempre y hay malas relaciones. Con Corea del Sur tenemos digamos, nosotros no, pero Estados Unidos sí tiene muy malas relaciones. Con Corea del Norte tiene muy malas relaciones, porque con Corea del Sur, que es Seúl, sí hay Sí, unas muy buenas Corea del relaciones. Exacto. Es Corea del Norte, es Corea del Norte. Bueno, muy bien, Tatiana. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien quiere? ¿Puedo continuar entonces con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, entonces voy a continuar con esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, Segunda Guerra Mundial, a la Gran Guerra que se desarrolló durante 1914 y 1918, fue necesario modificarle el nombre, pues el enfrentamiento que tuvo lugar entre 1939 y el 45, otra vez 6 años, fue más grande, más extenso y más grave para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial respondió de nuevo a los intereses políticos y militares de Alemania, o sea, Alemania nuevamente, con Adolfo Hitler como el gran líder, volvió otra vez bajo unos intereses políticos y militares por dominar el mundo, volvió y retó al mundo. Pero estos fueron el resultado de una guerra previa mal terminada. En ese sentido, la humillación que generó el Tratado de Versalles hacia los alemanes hizo que estos desarrollaran un resentimiento hacia las potencias vencedoras. Sin embargo, son los sucesos que toman lugar entre el periodo de 1918 y 1939 los que conllevan a un gran nuevo conflicto. ¿Cuáles fueron los sucesos? La Gran Depresión de 1929, la caída de la Bolsa de Nueva York, que produce una crisis financiera mundial. Afectó en mayor medida a Alemania, país que debía pagar los estragos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese momento hubo una crisis mundial como la que hubo, financiera como la que hubo ahora en el 2008. Entonces, eso golpeó fuertemente a Estados Unidos, a Alemania, porque Alemania en ese momento estaba pagando los daños de la guerra. La llegada de Adolfo Hitler al poder fue auspiciado por el Partido Nacional Socialista y llegó de manera democráticamente elegido al poder alemán. Desde su llegada desecha las condiciones del Tratado de Versalles. Él dice que no hay que respetar eso, inicia el rearme del país. Entonces, y además de eso, Alemania hace unas alianzas. La primera alianza alemana se logra con Japón e Italia, bajo Mussolini, Benito Mussolini, que era un líder también en Italia, le siguió la cuerda a Adolf Hitler. Y entonces ellos decían que ellos eran la raza aria y que tenían que lograr encontrar un solo poderío entre esas tres naciones, Japón, Italia y Alemania. Bajo un acuerdo de apoyo mutuo en caso de guerra, la segunda alianza entonces se produjo con la Unión Soviética, con un acuerdo de no agresión y solución pacífica de algún potencial conflicto. Entonces imagínense, Alemania, como ya había sufrido en la Primera Guerra Mundial un enfrentamiento con Rusia, ahora lo coge y le dice a la Unión Soviética, venga que usted y yo somos entonces también copartícipes.
Lo que hizo entonces la Gran Depresión del 29 fue profundizar el resentimiento de los alemanes, pues su país pagaba los estragos de una guerra en la cual participaron muchas más naciones. A partir de la llegada de Hitler a la Cancillería alemana, su discurso giró alrededor de ese mismo resentimiento y al rearme militar, que le permitió lograr una ventaja importante sobre el resto de las potencias. Finalmente, las alianzas fueron geopolíticamente estratégicas. La primera porque le dio un apoyo político-militar extra y la segunda debido a que evitaba un futuro ataque hacia el frente oriental, centrado así todos sus esfuerzos militares hacia la zona occidental del país. Entonces, Hitler empieza a mirar que ellos pueden volver otra vez a, más que todo, apoderarse del centro de Europa. Y lo primero que hacen es atacar a Polonia. Entonces, el detonante de la Segunda Guerra Mundial fue el ataque alemán a Polonia. Aunque previamente ya había atacado a Austria sin que éste se produjera una reacción de las demás potencias europeas. El territorio polaco fue usado por Hitler para ubicar los famosos campos de concentración judíos, ustedes los conocieron, que luego más tarde volvieron y aparecieron en la palestra mundial cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, los vuelven y los utilizan para tener a comienzos del siglo XXI a todos esos políticos y militares que ustedes se dieron cuenta que con gran desprecio el mundo condenó a las FARC como tenían esos campos de concentración aquí también, pero ya decían ellos que eran detenidos políticos de guerra, o sea, tanto a políticos como a los famosos militares colombianos. Y luego de la persecución que el partido nazi realizó en contra de la población judía. La ventaja militar que había logrado entonces Alemania en los años previos a la guerra le facilitó dominar el continente. Incluso llegó a controlar gran parte del territorio francés. Sin embargo, la posición aislada de Inglaterra generó que los enfrentamientos con esta fueran constantes, mas no de avances importantes. La persecución y muerte de la población judía y otras minorías por parte de Alemania nazi toma nombre del Holocausto nazi, un periodo de la historia de la humanidad que muestra su peor faceta. ¿Se acuerdan esos campos de concentración donde fueron ultimados? Por ahí hay unas películas hermosas, El niño de la pijama de rayas azul, está el otro, En busca de la felicidad, una película que es muy hermosa, donde un papá se va a vivir a un campo. La vida es bella. La vida es bella, esa, donde se van a vivir, donde el papá va a vivir con su niño a un campo de concentración y le dice al niño que en ese momento es como un juego. Es una película hermosa que fue galardonada con varios Óscares de la Academia y es como de los recuerdos que tenemos así de ese holocausto nazi. Los avances tecnológicos militares facilitaron el desarrollo de un nuevo armamento, como la bomba atómica. Entonces allí lastimosamente se termina con la famosa explosión de la bomba de Hiroshima. A eso lo vamos a ver, lo cual dificulta calcular el verdadero resultado humano del enfrentamiento. Durante los primeros años la posición estadounidense es neutral, pero esta cambia en 1941 luego del ataque de Japón a la base de Pearl Harbor en Hawái. La declaración de guerra hacia Japón conlleva declarar la guerra a Alemania. Entonces, para que vayan entendiendo más o menos cómo se movía ese mundo geopolítico. Imaginen ustedes Japón prácticamente atacar al otro lado del continente, porque ellos están en el continente asiático y se fueron hacia América para atacar a Pearl Harbor en las islas de Hawái, sencillamente para tratar de dominar al gobierno americano. A ver, Steven Moreno, aquí llegó Steven, buenas noches, bienvenido Steven. Entonces es una situación lamentable. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que no da es su brazo a torcer y sencillamente lo que buscan es Japón, Alemania, con la ayuda de Italia, de ascesen al poder militar y territorial del mundo. Bueno, en 1941 Hitler rompe el acuerdo de no agresión con la Unión Soviética,
al intentar atacar sin éxito a Moscú. Imagínense, Hitler firma un acuerdo con la Unión Soviética y también le hace pistola y sencillamente trata de atacar Moscú, y entonces ya la Unión Soviética cae en cuenta que es que ellos lo que quieren es apoderarse de todo el centro de Europa y de la Euroasia. En consecuencia, los soviéticos entonces les toca declarar la guerra y Alemania se ve obligada entonces a abrir un frente de batalla en la zona oriental del territorio. Acuérdense que ellos, ya había dicho yo, solamente querían era tener esa guerra con Occidente. A ver quién me llegó aquí. Buenas noches, clases Uniremington. No sé si será coordinación o Jefferson, pero bienvenido. Bueno, entonces el ingreso al enfrentamiento tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética debilitó enormemente a Alemania, pues se vio forzada a duplicar sus esfuerzos militares en ambos frentes de combate. Así, durante dos grandes lustros fueron los hechos claves para la derrota alemana. Primero, el desembarco de Normandía, que permitió recuperar el control territorial de Francia, y un segundo hecho, que fue la batalla de Stalingrado en contra de los soviéticos, combate que prácticamente selló la derrota alemana. Finalmente, ante la llegada del Ejército Rojo, la Unión Soviética, a la capital alemana, Hitler no tuvo otra salida a la guerra y termina suicidándose en el búnker. De esto todavía hay un gran misterio, muchachos. Se dieron cuenta de que hay varias películas, una de ellas es el hundimiento, donde en el hundimiento pues hablan de ese suicidio, pero también hay muchas teorías que colocan a Adolfo Hitler en el año 48, y por ahí hay unas fotos, voy a ver si las encuentro, donde dicen de que la mayoría de los generales alemanes emigraron hacia Sudamérica, algunos a Brasil, otros hacia las costas colombianas, hay otros que están en Centroamérica, y Adolfo Hitler dicen que él estuvo en Tunja mucho después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual selló entonces que el final de la guerra en el territorio europeo. Sin embargo, los combates que seguían en el Pacífico, específicamente entre Estados Unidos y Japón, y es solamente en agosto de 1945, luego del lanzamiento de las bombas atómicas sobre el territorio japonés, que la guerra termina definitivamente. Entonces, la Segunda Guerra Mundial se termina con la bomba de Hiroshima. Un hecho lamentable, muy lamentable, y que hoy por hoy todavía se sigue celebrando ese aniversario para el pueblo japonés por culpa de ese final desastroso que tuvo esa participación de Alemania, Italia y Japón en los hechos de la Segunda Guerra Mundial. La finalización entonces de la Segunda Guerra Mundial, que generó, vamos a verlo, que aquí lo trae el texto, generó lo siguiente. Primero, la conferencia de Potsdam. Las naciones vencedoras de la guerra, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces decidieron la administración de Alemania para evitar una nueva guerra. El resultado fue la división del territorio en 4 zonas de ocupación. Creación de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces ya nos hablaron en la clase pasada cómo fue que apareció esa organización, donde esos 55 estados deciden hacer la Organización de las Naciones Unidas para cuidar, para salvaguardar la seguridad del mundo, como una plataforma de solución pacífica de las diferentes diferencias entre naciones. Su mandato es la paz y la seguridad internacional. Y el orden internacional entonces se vuelve a reconfigurar, generando un mundo claramente bipolar, es decir, 2 estados que relativamente ostentan el mismo nivel de poder, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, muchachos, para ir como cerrando también toda esta Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, un gran hecho. Segunda Guerra Mundial, otro gran hecho de geopolíticamente hablando, de poder militar y también de recursos naturales. Y viene un tercer suceso, que es lo que después se va a conocer como la Guerra Fría, donde esas 2 grandes naciones, Estados Unidos y la Unión Soviética, comienzan, si se puede decir así, no un ataque real, pero sí una amenaza real para la seguridad del mundo. Entre los elementos geopolíticos de la Segunda Guerra Mundial, para terminar, se pueden identificar
Las alianzas previas que realizó Alemania durante importantes elementos geopolíticos, especialmente la acordada con la Unión Soviética. El acuerdo de no agresión le garantizó a Hitler la contención de los soviéticos y poder centrar sus esfuerzos militares en el frente occidental, pero ya se dieron cuenta que Hitler también los incumplió. El ataque a Polonia por parte de Alemania es el detonante del enfrentamiento, también sirvió de contención para las naciones orientales. El control del territorio no solamente sirvió a esto, sino que también fue base para que los intereses políticos del partido nazi, en especial lo relacionado con la persecución de los judíos, y nuevamente se genera una reconfiguración del nuevo orden internacional, pues surgen dos potencias mundiales. El mundo pasa a ser bipolar al ser Estados Unidos y la Unión Soviética las nuevas naciones que mayor poder ostentan durante la época. Miren, hay una cosa que es muy importante que se me ha olvidado contarles. Hay un texto que se llama Mein Kampf, Mi vida, donde Adolfo Hitler, escrito por Adolfo Hitler, donde Adolfo Hitler hace como una especie de biografía y cuenta el porqué, el de su accionar militar y por qué él definitivamente quiso que Alemania se convirtiera en esa gran potencia después de haber vivido los sucesos de esa Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese libro, Mein Kampf, que se traduce en alemán Mi vida, Adolf Hitler le cuenta al mundo un poquito qué fue lo que él quiso sustentar, pero finalmente entonces termina también Alemania nuevamente perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Hago un pequeño paréntesis por si hay preguntas o si algo. Ya hemos visto Primera y Segunda Guerra Mundial. Yo creo que todo ha quedado muy claro. Si de pronto hay alguna pregunta, pues acepto la contribución de ustedes también porque los aportes me parecen muy importantes y hemos visto que esos aportes han sido muy buenos para la construcción de lo que estamos viendo dentro del módulo. Fabián, los que no han participado, Gerson, cuéntame. Profe, lo que usted hablaba ahora sobre pues la teoría que hay sobre Hitler y sobre cómo termina pues él con Eva Braun, los dos suicidándose. Mire, profe, que hay algo muy curioso y es que, por ejemplo, aquí en el Cártel de los Sapos, Andrés López López está contando la historia del narcotráfico. Hay un momento donde él cuenta que el accionar que de pronto, si es que llegó a ser así, de Hitler cuando supuestamente se suicida, es una técnica que también usaron narcotraficantes acá para la época de los 2000, que hacían cuando se veían como muy acorralados, entonces hacían hacían como que todo el show y la gente creía que los narcotraficantes habían muerto, eso sí, no se volvían a ver nunca. Así pasó, por ejemplo, con uno que fue alias Jabón. De él hasta el momento pues dicen que lo mataron en Venezuela, pero digamos que los narcos que están en este momento en Estados Unidos, ellos dicen que no, que él simplemente se perdió del mapa usando precisamente esa técnica que Hitler hace respecto al fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces como que todos esos lineamientos se fueron llevando a través del tiempo y cómo lastimosamente en esta cultura también aportamos para la consecución del mismo. Es que mire, Gerson, gracias por la participación. Latinoamérica ha sido el refugio para muchas personas que han cometido delitos, no solamente de tipo político, sino también de tipo social en Europa. Por ejemplo, dicen que muchas de las personas que llegaron a San Andrés, al norte de Colombia, libaneses, turcos, esos que se dedicaron al comercio, muchas personas huían no solamente de la guerra, sino también de problemas de tipo político que tuvieron. Y por ejemplo, en Brasil, en Venezuela y aquí en el norte de la costa colombiana, dicen que en algún momento se pudo prever y conservar. Juan Gosaín habla mucho de eso, que es uno de los escritores e historiadores más interesantes, periodista que ya está retirado, que trabaja muchos años con RCN, donde él habla de que hay muchas dudas en relación a que realmente hubo presencia de todos esos generales nazis, y dicen de pronto en la zona de Cundinamarca que hasta el mismo Adolfo Hitler de pronto dicen que
bajo otra identidad. No se sabe, no, pues eso históricamente no se ha podido comprobar, pero hay muchos documentos también que también lo comprueban. Entonces, eso que tú hablas también de narcotráfico, ese fue el famoso cambio de identidad, donde no solamente el gobierno, miren que el gobierno americano geopolíticamente lo ha utilizado para aquellas personas que en algún momento han denunciado todos esos hechos de corrupción y que han denunciado casos de narcotráfico. Llevar colombianos donde ya les cambian la identidad. Igualmente pasó para esta zona del mundo donde muchas personas se fueron y aprovecharon sus capitales y cambiaron de identidad y de pronto en algún momento dijeron que habían fallecido, que habían desaparecido, que los habían matado. Es verdad, Gerson. Muy bien, Gerson. ¿Qué más? ¿Quién más quiere? ¿Alguien quiere hacer? Sofía no la he escuchado hoy, a Valeria tampoco, a Dani, a Daniela Valencia, a Steven Moreno, que ahora llegó ahorita, a John James. ¿Alguno quiere participar? ¿Hay alguna pregunta en relación a este tema de la Segunda Guerra Mundial o puedo entonces continuar? Para que no, Carlos, yo por acá conectada, pero por ahora no tengo ningún aporte, muchas gracias. Bueno, pero todo muy claro, Sofi. Sí, señor, pues hasta ahora yo voy bien. Bueno, Dani, cuéntame. No, vamos súper conectados, profe, con lo que está diciendo de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, de la Guerra Fría. Y de la Guerra Fría. Mire que no me he detenido mucho, Fabián, contando como hechos muy puntuales que ustedes de una u otra manera. Miren que me faltó contarles que cuando hubo el famoso proceso, ese famoso Viernes Negro en 1929, en ese momento el mundo no estaba dominado por la droga ni por la cocaína. El mundo era dominado por los licores y por la famosa mafia siciliana. ¿Se acuerdan de Al Capone? Y de la familia, ¿cómo era la familia Al Capone, italiana, lo que era la mafia italiana? Eso fue ese famoso Viernes Negro, la quiebra de la bolsa de Nueva York. En ese momento se traficaba era con whisky, se traficaba era con whisky y con telas. Entonces mire el mundo cómo ha cambiado. El mundo hoy por hoy ya casi un siglo después, el tema es otro totalmente diferente, donde es la cocaína y las drogas sintéticas y el opio. Y entonces el mundo en relación a su poder ha cambiado. Entonces es muy interesante conocer todo esto porque ustedes no pueden hablar geopolíticamente. Al menos estamos dando como un brochazo de todo lo que ha pasado geopolíticamente en el mundo para llegar al siglo XXI. Bueno, entonces voy a continuar entonces aquí con la Guerra Fría. Para algunos analistas, su inicio se ubica en la década de 1920 con el surgimiento de la Unión Soviética y el posterior crecimiento de su poder militar y político. Sin embargo, la mayoría de la literatura universal define como fecha del inicio del enfrentamiento el año 1945, inmediatamente entonces después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría ¿fue qué? Fue un enfrentamiento indirecto que se produjo entre Estados Unidos y la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante el periodo que comprende a 1945 hasta el año 1991. Estamos hablando entonces prácticamente de que terminó hace 2 décadas, porque estamos en el 2021, hace 3 décadas, 91, 2001, 2011 y 2003 décadas. Nunca existió un combate directo, nunca, ni hubo una agresión directa entre ellos, ni nada entre las partes enfrentadas. El enfrentamiento siempre se produjo a través de terceros y en conflictos por fuera de sus territorios, y una amenaza constante, donde Estados Unidos le decía a la Unión Soviética que tenía todos los cohetes dirigidos hacia Moscú, y Moscú le decía a Estados Unidos que también tenía unos cohetes dirigidos hacia Washington y hacia la Gran Manzana, que era Nueva York. Fue un conflicto ideológico, capitalismo versus comunismo. Cada una de las partes intentó detener el avance del enemigo y realizaban alianzas con naciones que compartían sus mismos modelos. También fue un conflicto militar, pues cada parte enfrentada desarrolló nuevo armamento para superar al enemigo.
De ahí nace la carrera nuclear, de desarrollar armas cada vez más letales. Es más, hubo una que de pronto para demostrar su poder, por ejemplo, fue la carrera espacial. Estados Unidos hablaba de la misión Apolo y la Unión Soviética hablaba de la misión Soyuz. Todo era Soyuz, Sputnik, 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 Soyuz, Sputnik, y el otro hablando de la misión Apolo. En el marco del conflicto se desarrolló la llamada carrera espacial, véalo ahí, con el ánimo de superar al otro. Cada nación desarrolló programas espaciales con satélites, incluso la llegada del hombre a la luna, que hoy por hoy hay una duda muy grande. Esta es la hora que no se sabe si eso fue un carretazo que nos metió a Estados Unidos o no. Gerson y Fabián y los que leen tanto, yo creo que ya vieron ese, y de pronto Valentina y Tatiana, que veo que ven mucho, se han dado cuenta de que hay muchos comentarios, aunque el hombre dicen que realmente Estados Unidos nunca llegó a la luna. No, profe, pero es que yo creo que dudar de algo así es muy difícil, profe. Yo creo que para mí es la mayor certeza de la historia de la humanidad, el logro más grande de la historia de la humanidad. Pero es que lo raro. Pero ¿por qué no han vuelto? Esa es la pregunta que todo el mundo. Y con más tecnología que tenemos en este momento y con más desarrollos que han habido, frente a ese tema se han tejido muchas hipótesis, muchos comentarios que lo pueden. Claro, Dani, claro, es que dicen que así fuera que hubiera, miren que ahora fueron al Japón, fueron a Marte y fueron con una nave, ¿por qué no volvieron a la Luna si fuera con una nave no tripulada? Profe, lo que pasa es que a la Luna ya se le explotó los recursos que habían y ya no es rentable. La Luna a estas alturas ya no es rentable para la humanidad. ¿Para qué volver a un lugar que va a costar mucho dinero, pero no se va a sacar nada de provecho en eso? Vea, los que les gusta escudriñar y buscar, busquen videos por ahí en YouTube donde hablan de eso. ¿Será que el hombre de Estados Unidos fue a la Luna? Por ahí hay muchas dudas y hay muchas personas que hablan sobre el tema. Y hay una duda, pues nosotros que no estamos dentro, dicen que Estados Unidos dentro de esta misión UFO tiene muchas cosas escondidas dentro del poder. Por ejemplo, en la misión UFO hablan de lo de los extraterrestres, lo de los ovnis, objetos voladores no identificados. La Unión Soviética dice que existen y Estados Unidos dice que existen, pero dicen que Estados Unidos tiene además de eso extraterrestres en su poder. Entonces eso es algo que al mundo no le han podido comprobar. Entonces se vuelve como un secreto de tipo militar, de dominio y de poder militar, porque pues les cuento, la China también ha hecho ya misiones espaciales y participó en algunas misiones espaciales con Estados Unidos. Pero la China nunca ha hecho comentarios en relación a esos objetos voladores no identificados. Y, por ejemplo, en toda Latinoamérica, en casi todas las naciones se habla de que hay objetos voladores no identificados que se han visto, que los han reconocido y todo, pero pues nadie da como certeza real a que realmente esto hubiera ocurrido. Dentro de la Guerra Fría se habló mucho de ese tipo de cosas, donde decía que Estados Unidos tenía en su poder, bueno, todo lo de la zona de Texas en el centro de los Estados Unidos, dicen que hay un gran misterio en relación a lo que ha manejado Estados Unidos sobre la verdad espacial. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Muy bien, Dani, gracias por eso ellos, yo pues no sé, yo creo que ellos tienen esa área 57. Ah, por eso. Ese es otro cuento. Por eso es esa área donde ellos dicen que han hecho unos descubrimientos a nivel espacial, pero no le cuentan al mundo. Con la insaciable demanda de recursos para hacer frente a las amenazas del enemigo, la exacerbación de la intolerancia política e ideológica, el énfasis en amenazas externas y la consecuente negligencia de los problemas internos, la Guerra Fría deformó en gran medida las sociedades soviéticas y norteamericanas.
distorsionó sus prioridades y dilapidó su riqueza. Otorgó una justificación para la proyección del poder y de la influencia norteamericana, facilitando que, así, el liderazgo mundial de Estados Unidos. También concedió al dictador Stalin y a sus sucesores un enemigo externo para justificar el régimen interno represivo, ayudando a legitimar un gobierno que carecía de legitimidad y el férreo control del Partido Comunista sobre la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por otra parte, exacerbó problemas como la pobreza crónica, la degradación del medio ambiente, los conflictos étnicos y la proliferación de las armas de destrucción masiva. Eso hablan de un texto del 2007, donde Álvaro Lozano habla de lo que fue esa famosa Guerra Fría. Uno de los principales símbolos de la Guerra Fría, entonces imagínense, sigue siendo en Alemania, fue el Muro de Berlín. Luego de la división al que fue sometido el territorio alemán, que fue dividido en 4 partes, el muro fue construido como frontera física entre la zona capitalista y la zona comunista. Entonces, hasta finales del siglo XX, se conoció la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Y entonces la Alemania Occidental era la Alemania capitalista y la zona comunista era la conocida como la Alemania Oriental, cada una bajo el control de Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Para evitar el avance ideológico opuesto, cada parte financió planes, dictaduras y revoluciones en otras naciones, o sea, tanto Estados Unidos como Rusia. Así, Estados Unidos financió y apoyó dictaduras en el continente americano, como fue la de Adolfo Pinochet en Chile, o el apoyo que recibió el gobierno colombiano en la lucha contra el movimiento guerrillero. Por su parte, la Unión Soviética apoyó revoluciones comunistas, como la cubana, y el consecuente movimiento guerrillero que ésta generó en el resto de América Latina. Es el caso de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela está apoyado totalmente por Irán, China y por Rusia. Estos hechos muestran que el enfrentamiento nunca fue directo, se realizó siempre a través de terceros. En el momento en que estuvieron más cerca de atacarse durante la llamada crisis de los misiles fue en esa crisis de los misiles. ¿Qué pasó? Esa crisis de los misiles fue luego de la Revolución Cubana, porque se impuso el régimen comunista en la isla, por lo cual esta encontró un apoyo político de la Unión Soviética. ¿Y sabe qué hizo Estados Unidos? Colocó un bloqueo comercial. Por eso usted, los que han viajado a Cuba, si alguno ha viajado a Cuba, sabe que uno va hoy en día a Cuba y parece como si llegara a una población por allá de los años 50. Casi toda lo que es La Habana, Varadero, están retrasadas en el tiempo. Ahora, desde ahora por ahí unos 5 años, están llegando carros modernos, se construyeron, apareció una nueva infraestructura hotelera y todo eso, pero fue después del levantamiento comercial que hizo Estados Unidos. La Unión Soviética instaló rampas para misiles en la isla, generando una amenaza directa hacia los norteamericanos. Y la respuesta americana fue el envío de buques militares a rodear la isla, amenazando a los soviéticos. La comunicación directa entre los presidentes norteamericanos y soviéticos permitió el retiro de ambas naciones de la isla, eliminando así la amenaza de un enfrentamiento militar que pudo significar el inicio de la nueva guerra mundial. ¿Sabe cómo le decían a esa comunicación? El teléfono rojo. Decían que había un teléfono rojo tanto en Washington como en Moscú. Hacia los últimos años de la década del 80 se empezó a evidenciar el enfrentamiento. En 1989 entonces cae el muro de Berlín en manos de los mismos alemanes, quienes cansados de la división territorial deciden destruirlos ellos mismos, y finalmente en el 91 el modelo económico y político de la Unión Soviética se les volvió insostenible y el bloque se desintegró en 15 repúblicas independientes, lo que yo ahora les estaba contando. La Guerra Fría entonces es el suceso del siglo XX que mejor refleja el comportamiento geopolítico de los estados. Entonces, para resumir un poquito lo del encuentro tutorial de hoy, hubo en este momento, en el siglo XX, 3 grandes enfrentamientos, que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde fue partícipe Alemania como el gran protagonista y también el gran vencedor,
o el gran perdedor, si se puede decir así, de esas dos grandes guerras, y los grandes vencedores, pues siempre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y un tercer hecho que fue la famosa Guerra Fría, que fue aquella guerra de un tire y acoge de poder político-militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las actuaciones internacionales de cada una de las potencias entonces se basaron en unas características territoriales de otras naciones. En tal sentido, la cercanía de Estados Unidos a las naciones europeas y las ayudas que les brindó para la reconstrucción luego de la guerra fueron una estrategia para contener el avance comunista. Por su parte, el apoyo que brindó la Unión Soviética a Cuba también se fundamentó en la cercanía de la isla al territorio americano. Hoy por hoy ya le levantaron ese bloqueo comercial a Cuba, pero Cuba sigue teniendo una intervención muy importante a nivel político, tanto en Venezuela como con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es más, ahora que se ha hablado de Petro, que posiblemente llegue a la política, ustedes se dieron a la presidencia de la República, Petro es uno de los que quiere de pronto nosotros involucrarnos en ese tema de izquierda, de que Colombia se vuelva en un país socialista. Y yo creo que los ejemplos han sido pésimamente malos, porque Cuba está en un atraso no solamente político, económico y social impresionante, porque usted va a la isla de Cuba y sencillamente, ¿quiénes se beneficiaron de ese poder político en Cuba? La familia Castro. De resto, toda la población vive en medio de la pobreza. Lo de Venezuela, primero con Chávez y ahora con el presidente Maduro, también dio al lastre. Mire que ya los analistas geopolíticos dicen que para que Venezuela vuelva a tener el poder que tuvo hace 2 décadas se va a demorar. Algunos dicen que 50 años, otros están hablando de más de 100 años. Es más, esta tarde en las noticias se hablaba cómo está saliendo la población, los empleados estatales a protestar porque parece que les fueran a inculcar lo mismo que hace Cuba, de pagarles en especie, no les pagan el dinero y la gente se gasta el dinero en lo que quiere, sino que el gobierno venezolano es que les va a reconocer que el mercado, que las cosas más importantes para sobrevivir a través de bonos, de ayuda, pero que no reciben a cambio un salario. Entonces ya parece muy socialista. Y sencillamente, ¿quién es el que se está lucrando de todo ese poder? Maduro. Y llegado el problema a Colombia, yo creo que lo de Colombia no lo podemos permitir porque pues lo que quiere Petro es de pronto llevarnos a esas mismas instancias. Y él como alcalde de Bogotá, ¿recuerdan ustedes el famoso cuento que tuvo con unos carros que trajo de la basura desde Miami, los cuales finalmente terminaron en la basura, sí, porque fueron carros que sí funcionaron unos, no funcionaron todos, y finalmente no sé cómo logró él salirse de la investigación que hizo la Procuraduría, pero finalmente llevó al lastre de que hubiese sido un acto también de corrupción. A la terminación del enfrentamiento, entonces el orden internacional se volvió a reconfigurar, Estados Unidos se convirtió en un estado con mayor poder político y el mundo entonces pasó de ser bipolar a unipolar. Entonces, ¿qué es eso de unipolar? Que Estados Unidos es el amo y señor del mundo. Entonces aquí llegamos a ese nuevo orden internacional en el siglo XXI. Voy a volver nuevamente a abrir un espacio. ¿Alguno quiere opinar en relación a esa Guerra Fría? ¿Alguno quiere opinar a lo último que he dicho, que han escuchado, que han compartido? Profe, no, pues la conclusión que hacía Albert Einstein después de lo de la bomba atómica, que él decía que pasamos por 2 guerras mundiales, pero que una tercera no le íbamos a librar, que una tercera ya iba a ser fatal para el planeta y de eso sería como la extinción para todos. Y también comparto ese pensamiento, creo que hasta ahí llegaríamos como civilización. Sí, yo creo que el mundo hoy por hoy no está preparado para esa tercera guerra mundial. Hoy por hoy yo creo que el mundo
el mundo tiene antes una urgencia más importante, y lo vamos a ver, yo creo que dentro de 8 días, en relación al tema de los recursos naturales y ese calentamiento global. Es más, la semana pasada Bill Gates dijo que lo de la pandemia no era nada en comparación a lo que el mundo va a tener que enfrentar en relación a lo que se viene en relación al calentamiento global. Entonces es muy preocupante porque es nuestro hábitat. Y ya las grandes potencias están hablando de eso, de la importancia que tiene, de que tenemos que buscar preocuparnos más por los recursos naturales. Es más, la pregunta yo se la hago al grupo. ¿Saben ustedes cuántas personas, cuántos millones de personas en el mundo están muriendo diariamente de hambre? Nosotros aquí en Colombia somos una despensa del mundo y comemos y tenemos alimentación y todo eso. Uno cuando va a Europa, cuando va a Centroamérica, es cuando se da cuenta de que en Europa un banano vale €1. Uno aquí un banano lo consigue regalado, a veces hasta le dicen cómase uno y pague el otro. Y por ejemplo, nosotros tenemos abundancia en nuestra comida, pero lo que pasa en África no hay agua potable y no hay comida. No, profe, y yo creo que lo que hablamos al principio de clase, el tema del agua, que aquí para nosotros pues el agua es diario, si nos bañamos todos los días, en cambio en Europa eso es un lujo. Sí, Entonces esas son las cosas que es de verdad que hay que ponerle cuidado. Y como dice, y pienso que aparte de lo del calentamiento global, bueno, no, eso va muy arraigado al calentamiento global, lo que se entiende que la Tercera Guerra Mundial pues se dice que es por el agua. Entonces, sí. al ver porque ese es el recurso que es vital para el ser humano, tanto para uno, para la comida, o sea, para todo, el agua es el que manda la parada, como se dice. Entonces sí es muy preocupante. Sí, sí. Y miren, la riqueza del mundo ya no, lo que dice Sofía es cierto, no va a ser el petróleo, la riqueza del mundo va a ser eso, el agua, el agua. Y nosotros tenemos el año pasado en la cumbre, antepasado en la cumbre de la Tierra, Brasil y Colombia fueron declarados como las grandes potencias en biodiversidad y en recursos naturales y con los yacimientos más grandes de agua. Entonces, claro, Colombia por su posición estratégica, y cuando veamos un poquito de geopolítica latinoamericana y en especial la de Colombia, hay un interés marcado de las grandes potencias del mundo por Colombia, por su posición geográfica, y además tenemos 2 océanos y tenemos todas las estaciones, todos los recursos naturales, y es más, somos despensa del mundo. Imagínense, ¿qué más puede pedir uno de los grandes, si se puede decir, una de las grandes potencias del mundo donde llegue a dominar Colombia? Que pues Colombia prácticamente se mueva por lo que dice Estados Unidos, no por lo que diga Rusia, pero Rusia tiene un poder, tiene un interés especial de tener poder en Colombia. Y es lo que no sabemos qué lazos oscuros dentro de ese poder geopolítico se muevan y se están moviendo a través de Venezuela. Muy bien, Sofía, ¿quién más quiere participar? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Profe, pues lo que pasa es que yo he analizado, sí, Valeria Castaño, he analizado pues que básicamente desde hace mucho tiempo se sabe que el tema de recursos no renovables, perdón, son primordiales para la economía. Como ahora lo que decía Sofía, ahora todo está moviéndose pues en torno al petróleo, que es el oro negro. En unos años, obviamente, pues va a ser en torno al agua, o incluso en muchos países se ve pues esto, por ejemplo, en España, que las personas no pueden tomar el agua directamente del grifo debido pues a que no es potable. Entonces, Colombia lo que está haciendo sin darse cuenta en estos momentos es retrocediendo, ya que las materias primas de Colombia, la mayoría se venden crudas, no le dan ese valor agregado, lo cual hace que perdamos dinero y con el tiempo va a agrandar el problema. Sí, Valeria, pero es nuestra clase gubernamental, porque es que ¿qué pasa con las materias primas de Colombia? Se las vendemos a las multinacionales extranjeras para que ellos realicen el proceso de cambio de esas bases en las materias primas y poder volver. Imaginen que
a mí me da mucha risa porque hay productos, yo que trabajé en confección, que en algún momento fui jefe de planta en una empresa de producción de textiles, donde los productos salían con la marquilla Made in USA, Bobby Bru, Made in USA. Y recuerdo que yo después veía esos productos aquí en los centros comerciales y la gente compraba eso como si fuera Made in USA y eso era fabricado aquí en Pereira. Lo que pasa es que es como la falta de cultura todavía, a pesar de que Colombia ha avanzado mucho, pero el colombiano en estos momentos aún así ven una persona del extranjero y se asombran como si fuera alguien diferente. Entonces, y no solamente, sí, Valeria, sigue. Entonces, pues el problema es que hasta que las personas no se culturicen un poquito más y sean más conscientes de lo que están haciendo, siempre va a seguir así. Y muchas veces, lastimosamente, eso viene desde la educación. Desde la educación de sus hogares, porque en el hogar le dicen que tiene que crecer y tiene que conseguir mucha plata, o le dicen pues que $1 es muchísimo, o si me entiendes, degradan el valor colombiano frente a lo demás. Sí, es verdad. No, y una cosa, Valeria, que también la tenemos que traer a colación. En Colombia falta mucho sentido y amor de patria. ¿Por qué? Porque mire que los empresarios colombianos hay unas campañas donde dicen consumamos productos nacionales. Y hay mucha gente en Colombia que piensa que los productos nacionales son malos y los productos nacionales son muy, pero muy buenos. En este momento que está el país inundado de productos chinos, ese juego de doble moral que como potencia utiliza la China, donde trae productos de primera, de segunda y tercera calidad, eso es nefasto para la economía del país, porque uno a veces por ahí yo les decía en una clase pasada, lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque uno a veces invierte en un producto que porque es barato, pero resulta que la calidad deja mucho que desear. Y resulta, pero no crean que lo que estoy diciendo es carreta. Resulta de que muchas veces esos productos que fabrican en la China a veces son realizados con materia prima colombiana, que llevan de acá. Le voy a contar. Las basuras las reciclan aquí en Colombia. ¿Y sabe quién es el principal comprador de esa basura reciclaje en Colombia? Los chinos. Los chinos. Los chinos. Para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto. Entonces, allí es donde nosotros, como futuros administradores, tenemos que ser conscientes de cómo se mueve esa geopolítica internacional. Ya se está hablando de ciudadano del mundo. Miren cómo nos bombardean todo el día con esa cantidad de anuncios publicitarios. Usted compra un computador hoy y ya mañana es obsoleto. Usted compra el último celular de tecnología hoy y mañana ya es obsoleto porque compra hoy el A35 de Samsung y mañana salió el A36 o el A38. Y entonces nos están invitando a que consumamos. Y las personas han perdido la verdadera identidad porque nos han vuelto compradores impulsivos. Un mundo de hoy que políticamente lo que necesitan, el mundo de hoy de pronto ya no sea tanto la guerra. Claro, hay conflictos, pero hoy la guerra es comercial, la de los precios, donde invierten, donde invitan a la gente esa a que gaste y a que tenga, según eso, entre comillas, calidad de vida, pero es una calidad de vida que a veces deja mucho que desear. ¿Quién más quiere participar? Valeria, gracias. Muy bien, Valeria. ¿Quién más quiere? Daniela Valencia, a ver, de los muchachos, Jorgeta Barquino, que no lo he escuchado. Señora Valentina. Pues con respecto a lo que decía Sofía, que pues la mayor riqueza va a ser el agua, pues yo pienso que más adelante, bueno, desde ahora van a, ¿cómo le digo yo? Como analizar terrenos donde pues se pueda volver algo como un bosque y ahí pues que nazcan esos yacimientos y pues que se presente una quebrada para que eso descanalice agua. Y con respecto a la Guerra Fría, pues según lo que yo le entendí, fue que usted hablaba como de dos bloques, el capitalista y el comunista. Sí, Y pues claro. ahí ganó fue el capitalista. Y pues yo creo que esa victoria se debe pues a una adaptación política, pues que estamos viviendo ahora, tanto política como económica. Y No, también por... Valentina, y a la pobreza que entró la Unión Soviética. Es que la Unión Soviética entró en una pobreza y en un desencanto total de todos sus pobladores.
Imagine que McDonald's, no se veía McDonald's ni se veía Coca-Cola en la Unión Soviética, y ya se ve. Ellos tuvieron que dar el brazo a torcer para llegar al capitalismo. Hicieron un mundial de fútbol después de que ellos eran negados a hacer mundiales de fútbol y eso. Pues entonces ahí hablaríamos ya, lo que usted nombra es como la desigualdad económica, pues que los ricos son los más ricos y los pobres más pobres. Los pobres más pobres. Es que esa es la temática del mundo. Es que el poder del mundo, miren, es increíble, Valentina, que el 6% de la población mundial sea la más rica del mundo, el 6%. O sea, la riqueza está en manos de unos, de muy pocos. Sí, pues también esa superioridad también se da por la tecnología. Yo creo que, pues, claro, es que el mundo, el poder del mundo hoy en día, ¿quién es el hombre más rico del mundo? Bill Gates, el que tiene el poder de la tecnología. Claro, las comunicaciones. Profe, pero en estos días era Elon Musk. Los Musk, sí, también. Pero vuelvo y les digo, el poder de la tecnología está marcando un paso muy grande. ¿Por qué? Porque Bill Gates y la China, con ese grupo Huawei, que son los que han desarrollado, miren, por ejemplo, cuando íbamos nosotros a pensar de esa tripulación no humana para ir a Marte, y ustedes se dieron cuenta cómo todo funcionó a la perfección. Todo funcionó a la perfección. Entonces, ¿hasta dónde llega esa capacidad de las comunicaciones en el mundo de hoy? Y desarrollado, todo sale por esas tres grandes potencias. Miren, lo de las vacunas, Pfizer en Estados Unidos, la Sinovac en la China y la otra, la rusa. ¿Quién más desarrolló vacunas? Nadie más. Ahí se muestra el poderío en medio de esta pandemia. Y todos los países europeos están comprando vacunas rusas, vacunas americanas y las vacunas chinas. Son las tres grandes potencias. Profe, pero hoy al respecto de eso, yo escuché que la Organización Mundial de la Salud habló al respecto de lo que estaba sucediendo en Europa, sí, que eran unas coagulaciones de sangre en pacientes que habían recibido están analizando, está ahí un problema con esa de AstraZeneca. Sí, AstraZeneca. Están revisando que no tenga unos efectos secundarios más que todo en la población adulta. Esa AstraZeneca, Colombia hoy suspendió, la otra semana les llegaban las primeras dosis y ya suspendió hoy a través del INVIMA la exportación de esas primeras vacunas. Muy bien, Tatiana, excelente. Veo que estás muy informada y lees mucho, y qué bueno que uno encontrara así estudiantes. Jorge Tabarquino, cuéntamelo. Profe, hablando de esas vacunas, mucha gente y muchos países, y muchos gobiernos le tenían desconfianza a la vacuna rusa, sí. Que digamos fue una de las primeras potencias que sacó la vacuna, que fue la Sputnik. Sí. En relación a lo que hablábamos ahora con el primer satélite que habían enviado al espacio. Sí. En honor a eso colocaron la vacuna y muchos países eran escépticos de haber sacado esta vacuna en tan poco tiempo. Sí. Y resulta que Rusia estaba tratando de sacar una vacuna a una enfermedad respiratoria que estaba causando muchos males en Medio Oriente. Y pues apareció la pandemia y digamos que redireccionaron esa vacuna que estaban sacando para infecciones respiratorias enfocada al tema del COVID. Exacto. Entonces, como ya tenían, digamos, unas bases sólidas sobre esta vacuna de enfermedades respiratorias, tenían un gran avance. Y pues fue el país que, digamos, que pudo sacar primero esta vacuna, el cual estaban muy escépticos y pues que el porcentaje de efectividad era muy bajo. Y hoy en día el porcentaje de efectividad está en un 95%, y esta semana iban a empezar a vacunar mujeres en estado de embarazo. Entonces, mire que es una vacuna que está dando buenos resultados también.
Jorge Tabarquino, gracias por muy buena esa intervención también. Y ese ha sido, hay muchas conjeturas detrás de lo del COVID-19. Es más, hay un tema de tipo geopolítico, yo les voy a poner a ver esta semana, dentro de la reflexión de la semana, un tema sobre la geopolítica en relación al COVID-19, donde hablan de eso, qué hay detrás de la pandemia. El poder, será el poder de las grandes farmacéuticas, será el poder de las grandes naciones, sería que sí las naciones del mundo necesitaban hacer una reducción de la población mundial porque dicen que en este momento hay una sobrepoblación. Van a ver el video y cada uno va a sacar sus conclusiones. Lo que dice Jorge Tabarquino, o sea, las grandes potencias han venido trabajando y a la Unión Soviética se le dio porque ellos venían trabajando sobre una enfermedad de tipo respiratorio que estaba así afectando a algunas poblaciones en Oriente. Y entonces ellos cayó lo del COVID-19 y lo aplicaron y miren ustedes el efecto, cómo está casi en un 97%. Los rusos, miren hombre, hay una cosa, Jorge, el grupo, los rusos han sido como muy serios en el momento de pronto de exponerle al mundo muchas situaciones. ¿En qué se han equivocado? En su ideología política. Porque vuelvo lo que les estaba ahora contando a Valentina y cuando Valeria también intervino. El problema es gubernamental, el problema es que nuestros gobernantes de una u otra manera se han equivocado. Y yo creo que el gran problema del mundo es que el poder, estar en el poder es bueno, pero el poder mal utilizado causa mucho perjuicio, mucho perjuicio. Miren, por ejemplo, la salida en falso, yo les mandé el video de Maduro, presidente, cómo se equivocó. Hoy estaba celebrando que, hoy el presidente de Colombia estaba celebrando que llegamos al 1.000.000 de dosis y no hemos llegado al 1.000.000 de dosis, no hemos llegado ni a las 500.000, que llegaron, ya el país recibió 1.000.000 de dosis, sí, pero el proceso de la vacunación va muy lento. Y es más, nos ha tocado buscar a las personas mayores de 80 años por cielo y tierra porque no aparecen. ¿Por qué? Porque, como decía ahora Valeria, nos falta mucha cultura ciudadana en el país y yo de pronto en algún momento les hablé. Así como a Colombia lo declararon el país más feliz del mundo, también el país más chimoso. Aquí armamos muchas conjeturas, armamos muchos cuentos, que la vacuna era mala, que se vacunara iba a convertir en una gallina, en una cantidad de cosas que sencillamente levantaron fue la risa de todo el mundo. Pero como decía Valeria ahora, eso es ignorancia, ignorancia de nuestra propia población, porque es una vacuna que salió para tratar de salvaguardar la salud de todo el mundo. Pues eso es lo que tenemos que creer en esa buena fe. Sí, Diana. Yo le hago una pregunta, ¿usted qué piensa de la reforma tributaria? En este momento no la deberían de hacer, porque acabamos de hacer una hace menos de 2 años y el Estado tiene dinero. Es que el Estado tiene dinero. ¿Cómo si tiene dinero para comprar armamento y para comprar otras cosas? Yo creo en este momento, y ya lo han dicho los abogados y lo han dicho todos los economistas, sería necio y más que todo gravar la canasta familiar, porque nosotros entonces perderíamos capacidad de compra. Lo que pasa es que, vuelvo y les digo, es que el poder mal manejado causa lastres muy grandes. Y yo creo que el país nosotros tenemos que frenar un poquito, reconsiderar un poquito la próxima vez que votemos, porque tenemos que votar no por esos mismos gamonales que han venido liderando el país, tenemos que pensar en jóvenes como ustedes, muchachos nuevos, muchachos que tengan pensamientos que realmente busquen no el beneficio propio, sino el beneficio colectivo, el de la sociedad colombiana. Somos un país muy bonito, un país bueno, un país con grandes recursos naturales, pero Dios mío, los jóvenes tienen que tomar posesión del país, porque estos dirigentes pasados, pues sí nos tienen, se quedaron con pensamientos obsoletos y con cosas obsoletas, y en este momento yo creo que una reforma tributaria es nociva para el futuro económico y social del país, Tatiana. Profe, pero es que hay un hueco fiscal enorme y la única forma de, digamos, equilibrar la balanza
pues con una reforma tributaria. Yo no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, pero se veía venir desde el año pasado, pues primero con el comienzo de la pandemia. Segundo, con el aumento del ingreso solidario, el aumento de este ingreso que le dan a la gente mayor de la tercera edad, a los jóvenes en acción. O sea, Por ejemplo, son auxilios que da el gobierno que en su momento, digamos, ayudaron. Jorge, tenemos que frenar una cosa. Pero uno se pregunta, ¿es cierto? Sí, Y por esto es ejemplo. Sí, Jorge, sí. De los colombianos de a pie. Y pues es una reforma que ellos están, digamos, para lanzar, pues para subsanar todo ese hueco fiscal que hay. Bueno, yo le hago una pregunta. ¿Por qué no hacen una reestructuración interna del Estado? Porque, por ejemplo, Perú la hizo, México la acaba de hacer. Vendió el avión presidencial y le bajó el salario a todos los congresistas. Es que son 280 congresistas los que tenemos en Colombia, ganándose mensualmente 34 millones de pesos y son tan descarados que salen a la palestra pública diciendo que la plata no les alcanza. ¿Por qué no se ganan 10 millones o 5 millones o 6 millones como se gana un alcalde o se gana? ¿Por qué tienen que ganar? Y es que no solamente son 34 millones los que ellos originan, hay que pagarle la seguridad. ¿Por qué nosotros al presidente Uribe le seguimos pagando es que todo un complejo de seguridad si eso ya no nos corresponde? Se gastan miles de millones en el año. El otro problema, ¿por qué estamos pagándole subsidio a los venezolanos? ¿Por qué no cerramos fronteras? ¿Por qué no cerramos fronteras? ¿Por qué los mexicanos vienen a Colombia? Y mire esta semana el problema que tuvimos con relaciones exteriores en México. Los colombianos, gracias a Dios, están. Yo ya les había contado lo que me ha pasado en Costa Rica. Lo que le pasó a los mexicanos esta semana, recibiendo los atropellos más grandes de los colombianos de los mexicanos, y sencillamente si no nos quejamos, entonces el problema continúa. Entonces cerremos fronteras. Es que aquí a Colombia llega todo mundo, Raimundo y todo el mundo, y nosotros agachamos la cabeza. No, nosotros tenemos que también, yo creo que pensar en una economía proteccionista y pensar, si nosotros somos los dueños y damos de los recursos, porque entonces tenemos tratados de libre comercio donde prácticamente tenemos que regalar nuestros productos. ¿Por qué no hacemos una reforma tributaria basada en qué? En cuidar lo nuestro, en que realmente le den a nuestros aranceles el precio justo, que las multinacionales por operar en Colombia tengan impuestos justos, que realmente buscar la plata por otro lado, pero tienen que buscar la mano en los ciudadanos. Porque, Ángela. Profe, qué pena, ese tema de los venezolanos no decían que era que nosotros recibíamos, pues de Colombia recibía como que un auxilio por tenerlos acá. Pues que por eso era que dejaban se va por el lado de la ONU, pero eso total, pues eso no. Pues en estos días la ONU le donó una plata a Colombia, pero ya llevan más de, imagínense, ya este es el tercer año, en 3 años, imagínense atendiendo en la salud cómo es de costosa y todo. Y es más, ya hay venezolanos que han tenido, hay venezolanas que han tenido sus hijos aquí en Colombia y están disfrutando del CISBEN y todo común y corriente. Entonces, no crean. El último censo que hizo Migración Colombia habla de cerca de 1.700.000 venezolanos viviendo en Colombia. Entonces, profe, y ese es el problema. Aparte de los daños que hacen, porque es que hay mucho ladrón y todo. Ese es el problema también porque estas personas tienen otra cultura y pues vienen de un país donde, digamos, reciben múltiples subsidios, ayudas, y pues acá si tienen un niño, ya pues obviamente es colombiano, tienen unos beneficios y pues obviamente por su estrato socioeconómico van a recibir una ayuda por estos niños. Y el problema es que se ponen a tener niños como locos. Entonces, eso también es un problema ahí de natalidad. A veces los subsidios no los reciben muchas familias pobres de colombianas y no reciben subsidios y ellos sí tienen los beneficios que no tienen
familias colombianas que son netamente, que son pobres, y uno ve, o sea, yo pertenecía a un grupo donde ayudábamos mucha gente muy pobre y relativamente recogíamos ropa, mercado, ayudábamos, hacíamos donaciones, y usted ve una donde no entra los gobiernos locales, gente pobre que es colombiana y no tienen un subsidio. Qué pecado, les tocaba recoger muchas veces agua para poder como suplir las necesidades básicas, y es fuerte ver gente que no tiene, que tiene unas condiciones en Colombia precarias. O sea, y estamos en Colombia donde tenemos muchas riquezas naturales, pero usted va, mira las casitas que se caen, gente que de pronto tuvieron un hijo, que tienen hijos y no hacían la cantidad como los venezolanos, pero sí tenían un hijo y no les daban ni siquiera el apoyo que tienen los venezolanos, porque ellos nos tocó recoger ropa para niños muy pobres o niños recién nacidos que no tenían ni qué ponerles, ni pañales. Entonces uno dice, entonces yo creo que por eso es que migran tanto acá, porque ellos encuentran como la forma de subsistir. No lo tienen los propios colombianos, pero así a los venezolanos se los dan. Y eso es ahí donde uno se dice, bueno, entonces el gobierno, ¿qué hace? Tatiana, es que Pues, uno de los problemas más graves que tiene el mundo moderno y la geopolítica moderna es el tema de la corrupción. No crean que la corrupción solamente es en Colombia, la corrupción es mundial. Y el problema es que las grandes multinacionales, para poder trabajar, hacer presencia en muchos países del mundo, han tenido que comprar conciencias. Y cuando han comprado conciencias, han comprado el tema de la corrupción. No comenzó, todos lo relacionamos con el sector público, pero el problema de la corrupción comenzó fue con los contratistas, con las empresas privadas que llegaban y para conseguir contratos con el Estado y para poder operar, daban esas dávidas. Y entonces resulta de que hoy por hoy, lo que tú dices, Tatiana, hay lugares, por ejemplo, en Colombia, lo que es Chocó y lo que es La Guajira, ustedes han visto cómo los políticos de turno se han robado prácticamente todo, todo. Y uno va al Chocó y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo tantas casas hechas con latas? Pues vaya Buenaventura, el problema tan grave social que hay con lo de el problema del narcotráfico, las casas de pique y la desigualdad social que está viviendo Buenaventura, el Chocó y La Guajira, es parte de Colombia. Y si uno dijera, es que vamos a hacer una reforma tributaria para ayudar a esa población, pero no, la reforma tributaria es sencillamente para organizar un montón de necesidades pero individuales de algunos políticos, y eso no, yo creo que eso no cuadra. Y yo creo que el gobierno debería, pues eso están por definirlo, yo creo que lo van a archivar. Es como hoy, que ofrecieron que si seguimos trabajando desde la casa, entonces van a cambiar el salario, van a cambiar el subsidio de transporte por un subsidio que se llama de comunicación. Entonces los 109.000 pesos se los siguen dando para que uno pague el internet y pague lo otro, porque a mucha gente es que le habían quitado el subsidio de transporte que porque está trabajando desde la casa. Entonces, tenaz. Miren Sí, ustedes. eso fue cierto. Eso es lo que Pero tuvieron eso un sí es tiempo bueno. y después le colocaron a uno como para pagar la energía y eso. Profe, y Sí, eso que usted hablaba del puerto de Buenaventura, eso es terrible porque la zona portuaria es muy linda, ¿cierto? Pero ya sí. alrededor eso es terrible, eso es una delincuencia y pues sabiendo que a un puerto le entra tanto dinero y tanto movimiento, ver tanta desigualdad es tan terrible Y dentro de porque la es la corrupción. geopolítica, del mundo, dice que todos los estados del mundo tienen que asegurar el bienestar, la salud y la vida de todos sus habitantes. Entonces, dentro de Colombia tenemos dificultades. El problema del conflicto, mire que el conflicto se está volviendo otra vez a recrudecer, el problema con las FARC, el problema de narcotráfico, ese problema internacional donde Estados Unidos dice que tenemos que fumigar con glifosato. Ya se están escuchando las primeras quejas. La ONU esta semana dio a conocer su apoyo a que Colombia no debe fumigar con glifosato, y el que sigue diciendo que debemos de fumigar es Estados Unidos. Pero entonces ahí es donde, ¿qué se esconde detrás de eso? Entonces es lamentable.
Bueno, Profe. Ángela, cuéntame. Profe, lo que usted decía que deben de preservar el bienestar y eso, ¿qué opina usted entonces, digamos, de esos desalojos de las, ay, ¿cómo es que se dice? De los cambuches, ¿cómo es que se dice? Por ejemplo, lo que pasó hace poquito en Puerto Caldas. Sí, lo que pasa es que detrás de eso de los cambuches tenemos un problema de tipo social. Les voy a contar. Yo en algún momento fui jefe de obra y control en el área metropolitana y eso es un tema tenaz. Yo recuerdo cuando entregué los 2.500 lotes en Cuba, la Santa Elena, Las Mercedes, Villa Santana. Yo le aseguro que si yo voy ahora y miro que si viven las mismas familias que nosotros adjudicamos, si en ese tiempo entregábamos, y les cuento que había personas que en una noche nos invadían y nos levantaban una casa, les entregábamos el lote y les entregaban ayuda, les entregaban ladrillos, guadua, les entregaban baños, les entregaban de todo. Y resulta que uno a los 3 meses volvía cuando, venga, aquí no vivía don Pedro. Ah, no, don Pedro me vendió. ¿Y en cuánto le vendió don Pedro? En 45 millones. Venga, ¿usted le dio 45 millones? Sí, cuando después encontraba a don Pedro en la vereda, en la quebrada del Oso en Cuba, donde me había invadido. Venga, don Pedro, pero es que usted me vendió el lote de Villa Santana. Ah, no, es que yo... ¿Y la plata? La desaparecen, la plata la desaparecen de la noche a la mañana. El problema de Colombia es un problema de lo que decía Valeria, ahora se lo apoyo. El problema es de una ignorancia total, el problema es que hay familias, por ahí dice en Colombia un dicho que dice que el vivo vive del bobo. En Colombia hay mucho vivo que vive del bobo, mucho. Y les voy a contar, cuando se creó el CISBEN, en la categoría hubo una cantidad de ricos del país que aparecieron catalogados como CISBEN 1. ¿Cómo hicieron para...? No sabemos cómo hicieron. Y los que somos de clase media como nosotros, o de pronto estratos 2, 3, 4, somos los que mantenemos el país. Porque en Colombia también hay mucho vivo que vive a costillas. Esos son los vivos que viven del poder, como los políticos que viven del poder. Entonces, es una cosa lamentable, Ángela, lamentable. Yo lo de Puerto Caldas, o sea, yo creo que al municipio que le faltó de pronto hacer un censo de realmente esas, pero es que ahí habían venezolanos que habían invadido también y vieron, hoy apareció en el diario Lotún que un venezolano en un cambuche también está viviendo y mató a un colombiano y se echó a perder. Entonces, es que el tema social es un tema bastante delicado en el país. Vieron hoy que la Policía Nacional va a cambiar de uniforme, ya no van a utilizar el color verde, sino un color azul, y van a cambiar para tratar de llegar a la comunidad, porque se ha perdido, o sea, la confianza en nuestras instituciones militares. Entonces la Policía Nacional a partir de esta semana ya empiezan a cambiar el color de su verde oliva tradicional por un color azul, muy parecida como la Policía Europea que utilizan un azul oscuro. ¿Sabían eso o no? ¿Lo escucharon? No, profe, pero ¿de qué sirve un cambio de un color si también dentro de la misma policía se maneja tanta corrupción y tanto atropellos a la les cuento comunidad? Que hoy habló el general de la policía y van a restringir todavía más la normatividad para el ingreso a la Policía Nacional y cada 2 años van a presentar un examen de relaciones humanas, donde al policía lo van a calificar sus jefes inmediatos y tienen que presentar unas pruebas como las pruebas Saber Pro o algo así en relación a los derechos humanos, porque la van a humanizar. Dani, cuéntamelo. No, sí, que la semana pasada había visto la noticia y la indumentaria que van a seguir utilizando los policías. Ya el bastón que utilizaban, ese bastón grueso, pues ya no lo van a utilizar. Va a ser uno desplegable, estilo varilla, pero pues más delgado. Y eso es un material como de PVC, pero es muy resistente. Y con respecto a lo que decían que para ingresar a la policía, que tanto policía que en este momento es vándalo,
porque no tiene otra palabra las personas que estando dentro del gremio y se aprovechan de eso para extorsionar, para sacarle plata a las demás personas. Y tengo un caso, yo recién salí de prestar servicio, presenté las pruebas para la policía, no pasé. Resulta de que uno de los compañeros que ni siquiera había tenido una conducta regular de una, era por la influencia que se manejaba o que se maneja todavía, que yo soy el recomendado de fulano de tal, que a mí me recomendó el asociado de no sé dónde. Entonces, por eso es que hay tanto policía en este momento que pasó y está allí, es solamente porque lo ayudaron, pero no porque tengan las competencias para prestar un apoyo a la ciudadanía. Entonces, eso es gravísimo. Dani, eso que tú hablas, la política del recomendado es en todo el mundo. Sí, lastimosamente, lastimosamente tenemos Profe, que hablar. en realidad en todo el mundo y en todos los trabajos, porque eso no solamente aplica en la policía, eso en todas partes aplica. Sí, pero a veces hay empresas que son muy serias y contratan sí de acuerdo al perfil y de acuerdo a las competencias y a las evaluaciones que hacen los psicólogos. Pero sí hay muchas empresas del Estado, por ejemplo, hay una cantidad de funcionarios públicos que a mí me aterra es que están de secretarios de salud y no tienen ni idea de lo que es salud. Llegaron allá por recomendación del padrino político y en Colombia se ve mucho eso. Y sí ha sido una de las problemáticas grandes que han tenido los países tercermundistas y en especial los países latinoamericanos. Dentro de la política, geopolítica latinoamericana, hablan mucho de eso, de esos vicios en que han caído los gobernantes latinoamericanos en el manejo de toda la parte constitucional. Y eso es grave, lo que dice Dani es gravísimo porque sí, llegan personas que no tienen las competencias necesarias para ocupar ese cargo al cual se van a desempeñar. Sí, eso es verdad. Bueno, muchachos, entonces ya van siendo las 8:30 de la noche. Dentro de 8 días vamos a comenzar entonces, dentro de 15, a hablar de todo lo que ha sido la geopolítica en el siglo XXI, de la problemática actual. Entonces, muchas gracias a todos por la participación. Fue una clase muy amena, se me fueron estas 2 horas y media, como dice el cuento, volando. Tuvimos la participación casi por 1 hora y media de nuestro coordinador académico. Ahí me acaba de escribir que qué maravilla de encuentro tutorial y que cómo hacía para que participaran todos. Ahí le acabo de escribir que es que el grupo es excepcional y muy bueno. Les agradezco a todos esa participación activa en el desarrollo del encuentro tutorial de hoy. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal y por favor no se olviden aquellos que todavía me faltan por enviar la reflexión. Entonces me lo envíen y hoy, mañana o en el transcurso de aquí a mañana les envío el documental que deben de ver. Un abrazo. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, Sofía, muchas gracias, compañeros. Gracias a todos por la participación y una feliz noche. Ese documento que nos va a enviar para ver, también le mandamos el análisis después de que lo envíe. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Yo tampoco, mira que yo no vi ese video. ¿En dónde lo puedo encontrar? Ahí está ahí está en el grupo, Gracias, está para que lo vea. Bueno. Y hacer un análisis se lo mandamos, ¿sí? Al correo. Sí, al correo. Gracias, profe. Y no me va a enviar, también enviamos el análisis. También del que voy a enviar para la otra semana, sí, para dentro de 15 días. Listo, un abrazo. Vale. Chao, profe. Ya que van 2 análisis, las exposiciones y el parcial, 4 notas. Y el parcial, sí, vamos bien. Un abrazo. Y esta semana ya les subo la primera nota. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Vaya bien. Chao, chao. Chao, Dani. Gracias por la participación. Un abrazo. Luego, profe, que descanse.